Carlos Caballero es partner en TwoOpen, que es una consultora especializada ya en temas asiáticos, es decir, muy centrada en el mercado chino. En China. Índice del día. Básicamente os voy a hablar muy poquito de mi libro, de la empresa, y después pasaremos a ver todos los pasos que tenemos que dar para conseguir vender a través de los marketplaces chinos. Lo primero sería ver, elegir, seleccionar el modelo, la modalidad de venta de comercio electrónico que queremos llevar a cabo. Es decir, tenemos modelo cross-border o doméstico. Posteriormente, tenemos que seleccionar la plataforma, así como el tipo de tienda que queremos abrir. Después, tenemos que entender qué es un TP, la figura del TP, que básicamente después os la explicaré. Tenemos que saber qué productos, qué portfolio de productos tenemos que tener a disposición de los usuarios chinos. Y posteriormente veremos muy someramente temas burocráticos, de logística, de posicionamiento de precios, de diseño, acciones de marketing y un poco qué resultados podemos esperar cuando nos lanzamos un poco a la piscina, ¿no? Para empezar, deciros simplemente que DOSOpen empezamos en el año 2010 en Shanghái. Somos un TP Partner, que se llama, que es una agencia certificada por las principales plataformas chinas para poder abrir y gestionar tiendas en esos canales, ¿no? Nosotros pues somos un TP pequeñito en comparación con otros chinos, somos 40 empleados, pero eso en China es pequeñito comparado con otros como pueden ser Baozun, que tienen miles de empleados, ¿no? Y bueno, pues para conseguir el objetivo, que siempre es el mismo, conseguir ayudar a las empresas extranjeras a vender online en China, tenemos 4 departamentos diferentes. El primero sería el regulatorio, que está muy enfocado al tema de cosmética. El segundo sería el departamento de marketing digital, muy enfocado también al tema de contenidos, que es lo que vemos que genera más impacto, un mayor impacto en las ventas en el canal de venta online. Posteriormente tenemos el departamento de comercio electrónico, que es lo que vamos a tratar hoy aquí, y para finalizar un departamento de inteligencia de negocio, que es básicamente el que da de comer, el que da la estrategia al resto de departamentos. Cuando hablamos de entrar en el mercado chino a través de las plataformas, de los marketplaces, tenemos que diferenciar entre 2 modalidades. La primera sería la de cross-border e-commerce y la segunda, el de doméstico, digamos. La gran diferencia sería, estamos vendiendo desde fuera de China a China, cross-border, o de China a China. Eso es para hacer un resumen muy simple, para simplificarlo al máximo, ¿vale? Pero realmente las diferencias son muy claras. Al final, cuando trabajamos en doméstico, tenemos que tener una entidad jurídica china, tenemos que tener la marca registrada en China y tenemos que tener los productos registrados en China. O tener un importador distribuidor que es quien nos puede ayudar a llevar toda esta operativa en doméstico. Cuando hablamos de cross-border e-commerce, estamos hablando de que no necesitamos tener la marca registrada en China, sino que tiene que estar registrada fuera de China. La regulación es mucho más laxa. Existe una lista positiva de productos que, de hecho, hace 2 meses la actualizaron. La tenemos traducida al inglés, por si a alguien interesa. Después, al final, está mi correo electrónico, os las podemos pasar sin problemas. Es decir, si estamos dentro de esa lista, lo más probable es que podamos vender en este modelo. Después tenemos que tener en cuenta, como os decía antes, que se utiliza la licencia de negocio extranjera. No necesitamos tener una licencia de negocio china. Y eso es muy importante porque al final lo que hace es que podamos controlar toda la cadena de valor. Todos los activos que generemos en China, la plataforma, la tienda, las redes sociales, etcétera, son propiedad de la marca. Y esto es importantísimo, porque esos activos, si dejamos en manos del distribuidor, esos activos pertenecen al distribuidor, no a la marca. Aparte de eso, no es necesario adaptar el packaging. De hecho, es recomendable dejarlo como en el mercado de origen, porque al usuario chino le suele gustar mucho pues, ver el producto con el packaging extranjero, en español, en inglés, como sea. Aparte de eso, una de las grandes diferencias es el tema de la tasa impositiva. Cuando hablamos de comercio electrónico transfronterizo, estamos hablando de que se paga una tasa impositiva del 9,1% sobre el PVP. Al contrario que si operamos en doméstico, que sería, pues estaríamos pagando, pues como si hacemos una exportación al uso, ¿no? El tariff, el VAT y el VAT sobre la venta.
Y además de esto, pues otro punto importante es el tema de que el consumidor final se convierte en importador. Es decir, nosotros, la marca, somos los dueños del producto hasta el momento en el que viene un usuario chino y compra en el marketplace y se convierte en ese momento en el importador. Es el usuario chino quien paga los impuestos a la plataforma y la plataforma se encarga de pagar al gobierno chino. En cuanto a plataformas, nos vamos a enfocar más hoy en el modelo de cross-border, porque creo que como nivel inicial de prueba y para testar el mercado es lo mejor que podemos hacer. Además, como decía antes, nos ayuda a controlar toda la cadena de valor. Tanto en B2C, tanto en cross-border e-commerce como en doméstico, para las plataformas B2C, el grupo Alibaba es el gran dominador. Creo que eso ya lo tenemos todos muy claros. Y centrándonos un poco más en las plataformas de cross-border e-commerce, vemos claramente que bueno, pues aproximadamente el 49% está dominado por Alibaba. Tmall Global con el 27%, el 22% Kaola, que fue adquirido por Alibaba hace aproximadamente 2 años. Y casi me caigo. Y bueno, después tenemos JD. JD sería quizás la segunda plataforma más importante, aunque en porcentaje, en market share, parece que es igual a otras que le siguen, pero en cuanto a venta, niveles de venta, volúmenes de venta, es muy, muy importante. Aparte de esto, simplemente comentaros que existen también en China una tendencia muy clara al social commerce, que se está extendiendo mucho, y tenemos plataformas pues, como Xiaohongshu, Douyin o WeChat, en los que podemos vender en modelo cross-border y que además, las propias plataformas puras de comercio electrónico chinas están copiando a estas plataformas de social commerce. Y esto lo hacen porque se dan cuenta que les están quitando la cartera, les están robando monedillas dentro del bolsillo. Entonces, la realidad es que todavía la conversión es muy bajita. Si hacemos una comparativa, podemos vender, por ejemplo, en Tmall Global, podemos vender 98% y si abrimos un Douyin, podremos vender un 2%. De momento, eso no quita que dentro de 1 o 2 años esto cambie radicalmente. Cuando el siguiente paso, vale, ya tenemos claro que vamos a ir en una modalidad de, cross-border e-commerce. Hemos dicho que vamos a ir, pongamos un ejemplo, a Tmall Global, vale. Entonces tenemos que saber qué tipo de tienda queremos abrir. Estos son los tipos de tienda. La más normal y habitual es la flagship store, la tienda insignia de la marca, aunque hay otras modalidades. No voy a entrar porque tampoco tenemos mucho tiempo. Una vez que ya sabemos todo el resto, todo lo que hemos estado comentando, el siguiente paso sería entender qué es un TP y saber que es obligatorio cuando estamos haciendo cross-border contratar a este tipo de agencia certificada por las plataformas para que puedan abrir y gestionar vuestro canal en el marketplace. Entonces, normalmente pueden estar divididos, pueden solo hacer parte de contenidos, parte de marketing, parte de análisis o de operaciones, pero la realidad es que la mayoría estamos tocando todos los palos, ¿no? Como alcance de lo que hace un TP. Un TP, por cierto, digo TP todo el rato, pero un TP es un acrónimo que tiene muchos significados. Uno podría ser Trading Partner, Third Party Agency, Tmall Partner, Trusted Partner. Bueno, le han puesto 1 millón de nombres, pero al final siempre es lo mismo. Agencia certificada para poder abrir y operar vuestra propia tienda en las diferentes plataformas. ¿De qué se encarga un TP? Un TP se encarga de todo lo que conlleva, pues eso, abrir y gestionar una tienda. Desde la parte de plan operativo inicial para presentar a la plataforma, pasando por toda la gestión burocrática que es tremendamente engorrosa, pasando pues por los diseños, operaciones del día a día, la coordinación logística, el servicio de atención al cliente, y algún punto y aparte aquí importante, porque el servicio de atención al cliente en China, digamos que es un punto totalmente diferente al que estamos acostumbrados en Occidente. Eso es un servicio VIP, totalmente. O sea, y por ejemplo, os pongo un ejemplo. Tiempo de respuesta. Si respondes en más de 30 o 40 segundos, probablemente ya has perdido una venta. Claro, eso comparado con España, que tenemos tiempos de, no sé, 12, 24, 48 horas, pues se complica un poco la cosa, la verdad. Son muy exigentes. Además, te van a pedir descuentos, te van a pedir regalos. Bueno, es lo que hay, tenemos que pasar por este filtro, ¿no? Por este embudo.
Pero bueno, al final un TP se encarga de hacer toda esa gestión, ¿no? Toda esa gestión también de informe de datos, etcétera. Aquí os pongo simplemente una tabla para cuando queráis seleccionar un TP, es importante tener una serie de datos pues muy claros. Sobre todo el primero, que es el más importante. Hay TPs distribuidores y TPs de servicio. Nosotros, por ejemplo, DOSOPEN es un TP de servicio. ¿Qué diferencia hay? Un TP distribuidor, obviamente, la ventaja que tiene es que tiene menos riesgo. Te van a comprar y vender tu producto. La desventaja que tiene, que no controlas lo que sucede con tu marca en China. Porque básicamente el distribuidor, TP distribuidor, va a coger la marca y va a decir, bueno, yo te estoy comprando y yo te vendo al precio que quiera, con el mensaje que yo quiera, los productos que yo quiera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que el modelo de TP distribuidor ha cambiado un poco últimamente. Ya no es lo mismo que antes. Ahora te compran y te venden, pero te van a pedir participar activamente en la inversión. Lo cual me parece muy, muy correcto, ¿no? Pero el riesgo que conlleva para el distribuidor ya es un poco menor. En cuanto al tema de productos, aquí es cuando tenemos que empezar a hacer 1.000.000 de cosas en paralelo para poder abrir en lo que suele ser de 2 a 3 meses, una tienda de Tmall Global, como estamos poniendo el ejemplo. En paralelo tenemos que empezar a pensar cuál tiene que ser el portfolio de productos que queremos vender al usuario chino. Aquí os pongo simplemente unas categorías de productos que están funcionando bien ahora mismo en China, en el modelo cross-border. Esto no quita que haya muchas otras. Está creciendo, por ejemplo, el tema de todo lo relacionado con mascotas. Mascotas, desde la pandemia, una locura. Se ha disparado muchísimo. Temas de complementos alimenticios. Complementos alimenticios también desde la pandemia, una locura. Bueno, aquí en España también, ¿no? Pero ahí en China, la verdad es que estamos viendo una verdadera locura. En cuanto al portfolio de productos, ¿cómo generamos un portfolio de productos? Aquí es importante destacar que si tenemos un portfolio de productos de 100, de 1.000 productos, eso no significa, obviamente, que vayamos a poner los 1.000 productos a disposición de los consumidores chinos, sino que más o menos, cuando estamos hablando de abrir una tienda en Tmall Global, en este modelo, lo normal, lo habitual es empezar con entre 15 y 20 productos. Eso sí, tenemos que hacer un estudio, no se hace en un día, de como mínimo una semana, para analizar muy bien a toda la competencia, los tipos de productos, los top sellers que tienen esa competencia y también otros factores como posicionamientos de precio, que va muy ligado también a la selección del portfolio de producto. Idealmente, todos queremos, tenéis aquí una pequeña gráfica en el que el eje vertical es rentabilidad y el eje horizontal sería el volumen de ventas. Todos queremos tener nuestros productos en la esquina superior derecha. Eso no es posible, lógicamente. En China, de hecho, aproximadamente, si tenemos un portfolio de productos disponible para el consumidor chino de unos 20 productos, como mucho entre 1 y 2 serán Hero Products. Además, es que si tenemos más, diversificamos demasiado la inversión y no nos enfocamos. Entonces, lo interesante es en tener entre 1 y 2 productos estrellas que nos van a traer muchas ventas y mucho tráfico a la tienda. Esto hace que tengamos también más posibilidades de venta con otros productos. Lo que no podemos tener es producto en la esquina inferior izquierda, porque el algoritmo de las plataformas te penaliza muchísimo cuando tienes producto invendido. Stock invendido supone una penalización en cuanto a la puntuación de la tienda. Una puntuación baja de la tienda hace que tengamos menos tráfico orgánico. Al final es un poco jaleo. El algoritmo de Tmall Global, de JD Worldwide, son un poquito complicados. Aquí no podemos entrar hoy porque no tenemos mucho tiempo, pero a lo mejor en otra ocasión. El tema burocrático que tenemos que ir haciendo en paralelo es brutal. Es como un grano en algún sitio malo. O sea, básicamente, aquí, a ver, no digo que aquí tampoco sea muy fácil, pero es cierto que en China te van a pedir muchísima documentación, son muy estrictos con la documentación que te envían. Además, por ejemplo, por poner un ejemplo, trabajando con un category manager de Tmall Global en una categoría específica de lo que sea, te puede pedir este category manager cierta documentación y cuando trabajas con otro category manager en la misma categoría, te pueden pedir otra totalmente diferente. O sea, ellos mismos dentro de la plataforma creo que ya no saben ni lo que tienen que pedir. Entonces es un jaleo, pero lo básico siempre va a ser el registro de la marca fuera de China, cuando hablamos de cross-border,
una utilización de venta para el TP y el registro de productos. Eso es lo más básico que os van a pedir. Y después, a partir de ahí, hasta el infinito y más allá. Una locura. Al mismo tiempo, una vez que ya sabemos los productos que queremos vender en China, tenemos que preparar el envío, la logística. La logística nosotros siempre, cuando trabajamos con las dos grandes plataformas, que son JD y Tmall, siempre recomendamos utilizar la logística propia de esas plataformas. Cainiao en caso de Tmall, JD Logistics en caso de JD. Porque es, bueno, básicamente es más seguro, funciona muy bien, económicamente no son caras y además te da un plus extra en cuanto a tráfico gratuito que te empuja un poquito. Eso siempre es así, ¿no? El proceso es muy sencillo, está muy comoditizado, no sé si existe esta palabra, pero realmente es muy, muy sencillo. Ellos pasan por España, por vuestra fábrica, a buscar los productos y los envía directamente a China, pasan por la aduana, ellos se encargan de hacer la declaración de exportación, la aduana china, toda la declaración de importación y lo llevan al bonded warehouse, a la zona de libre comercio, que es donde reside el stock, donde vive el stock, ¿no? Y allí es desde donde hacen un inventariado y desde donde podemos empezar a vender y tarda ponemos 1 y 5 días, pero realmente lo normal es entre 1 y 3. Si es en la misma ciudad, normalmente tarda un día, ¿no? En cuanto a posicionamiento de precios, es lo que comentábamos un poco antes. Esto es un poco un ejemplo, no os voy a decir porque vosotros mejor que nadie sabréis los márgenes que tenéis, pero obviamente siempre tenemos que empujar un poco los precios hacia arriba porque si no, pues no vamos a poder cubrir costes. Sobre todo teniendo en cuenta que la inversión que tenemos que hacer es brutal. Estamos hablando, cuando hablamos de entrar en China con para una marca que no es conocida, no tiene reconocimiento de marca todavía en China, no se conoce, normalmente estamos hablando de que el primer año la inversión puede suponer entre un 35-40% de la facturación. Y eso es una locura. Lo que pasa es que eso cambia, a lo largo del tiempo cambia. Entonces, por eso os digo que los precios los tenemos que poner con mucho ojo también. Obviamente, es un tema que tenemos que ver de los competidores, dónde posicionarnos dependiendo de los competidores. Lo que sí que me gustaría deciros es un poco la estructura que tiene que tener un posicionamiento de precios, una estrategia de precios en China. Básicamente tenemos 4 diferentes a lo largo del año. El primero sería el tag price. El tag price al final es el precio que nunca se utiliza. Siempre va a estar tachado. Es cierto, sí, sí. Siempre va a estar tachado y es el que simplemente aparece como para hacer bonito. Es como una decoración. A no ser que, bueno, pues es cierto que hay pues, marcas de lujo, por ejemplo, que siempre, como nunca hacen descuentos, pues bueno, siempre tienen el base, ¿no? Pero después, a partir de ahí, tenemos un precio diario, que tiene que ser más barato que el tag price, un precio promocional, que es el que se utiliza en la gran multitud de pequeñas promociones que van surgiendo, que las propias plataformas llevan a cabo, y después el precio de grandes promociones, que esos son pues 2 o 3 al año, ¿no? El 11 del 11, el 6-18, el 18 del 6, del 18 de junio, y dependiendo de cada categoría pues puede variar, ¿no? Aquí os dejo, que lo podréis ver después cuando os envíen la presentación, un poco pues lo que es un calendario de promociones dentro de una plataforma, en este caso Tmall Global. Como veis, hay poquitas, o sea, cada mes como mínimo hay 3. Y bueno, pues son muy promocionales, les encantan los festivales de compra y necesitan tenerlo así. Entonces, bueno, pues esto para las marcas supone tener precios muy bajos durante estas promociones. Eso sí, tenemos que tenerlo muy bien estudiado, saber qué márgenes nos va a dar esas promociones con los precios que nosotros podemos poner. El tema es, de algún modo, casi os diría, medio engañar al consumidor. Por eso os decía que tenemos que multiplicar bastante al principio nuestro precio inicial para poder obtener márgenes nosotros. En cuanto a diseño, simplemente mencionaros que el diseño de las páginas y de las tiendas que hay en China son muy trabajados en comparación con... vamos bien. Perdón, estaba mirando el cronómetro. En comparación con las páginas de Amazon, por ejemplo. Como veis, esto es una página de producto, por ejemplo. Esto solo es una página de producto que iría bajando así, de forma vertical,
y ahí explica pues todo lo que es el producto, de dónde venimos, quiénes somos, quién es tu abuela y cómo se llama. Entonces, eso es fundamental, porque los clientes chinos es cierto que se miran toda esa información, se la miran y se la estudian, y después se van al servicio de atención al cliente, al chat que se utiliza allí, y te preguntan, ¿esto de dónde viene esto? Por ejemplo, en cosmética, que ahí es, pues claro, todo el tema de ingredientes, todo el tema de cómo se utiliza, es muy intensivo para el servicio de atención al cliente. Hay otras categorías que no tanto. Pero bueno, diseño muy, muy importante también. En cuanto a acciones de marketing, esto es otro episodio que nos podríamos pasar hablando pues 2 días seguidos. Pero bueno, por resumirlo muchísimo. Básicamente es, pues como en todos los mercados, tenemos que hacer un embudo de conversión. En la parte baja diríamos que está la parte de reconocimiento, en la que tenemos los tipos de acciones que serían más de in-channel marketing dentro de la plataforma, de la propia plataforma. Y tenemos cosas como pues, el típico SEM, que se puede hacer dentro de la plataforma, palabras clave, display, tenemos afiliados que funcionan muy bien también. Lo que está funcionando muchísimo ahora mismo son el live streaming tanto con terceros, digamos, pues live streamers potentes que se dedican a ello y que tienen cierta influencia dentro del mercado y que al final pues, se utilizan para dar visibilidad a tus productos. Eso del mito de si vendo a un 1% del mercado de todos los chinos es absurdo. O sea, no podemos pensar así porque no vamos a ningún lado. Lo que sí os digo es que, ya os he dicho, aproximadamente un 35-40% es lo que supone la inversión sobre el GMV. Eso para un año 1. Entonces, daos cuenta del margen que os puede quedar a vosotros como marca. El primer año vamos a pérdidas. El segundo año lo más probable es que también. Y el tercer año probablemente es cuando empecemos a llegar al equilibrio económico. Entonces, normalmente cuando yo hablo con una marca que todavía no hemos tenido el placer de hablar, normalmente lo que intento es meterle un poquito de miedo para que se lo repiense. Si realmente la estrategia global de la empresa es vamos a tirar por ahí, vamos a ir hacia la China, entonces nos ponemos un poco más serios. Pero realmente deciros eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de un proyecto de comercio electrónico transfronterizo? Aquí tenemos otra vez una gráfica con 2 ejes. El vertical es las ventas B2C y el horizontal son las oportunidades de distribución o subdistribución. ¿Qué podemos esperar? Pues obviamente todos queremos estar otra vez en la esquina derecha. Claro, eso sería lo ideal. Si sucede eso, si tenemos muchas ventas y muchas oportunidades de subdistribución, es lo ideal y en ese caso, pues al final tenemos que impulsar ambas vías, es lo ideal. Porque en China, además, el offline, ojo que todavía tiene, obviamente, es muy, muy importante. Sobre todo dependiendo de categorías, pero es muy, muy importante. Entonces, eso sería el escenario ideal. ¿Qué pasa? Que podemos estar vendiendo muy poquito, pero tener muchas oportunidades, que eso también en China es peligroso, ¿eh? Después, el escenario en que tenemos muchas ventas, pero nadie nos quiere, digamos, distribuir en offline, pues oye, también es muy positivo. Vamos a ampliar los canales en los que estamos vendiendo. Vamos a seguir vendiendo porque nos da el margen. El escenario negativo, pues no vender y no tener oportunidades. La gran pregunta ahí sería, ¿cuánto tiempo puede aguantar así? Pues lo que os comentaba antes, hay que ser resiliente y tener la capacidad de aguantar como mínimo 2 a 3 años. Si no, mejor no meterse. Y nada, pues creo que con esto ya pasamos a la ronda de preguntas. Como brand ambassador, Bulei es un famosón en China, pues ya está, venga, a petarlo. Pero normalmente eso no suele suceder muy a menudo. Normalmente es un trabajo muy progresivo. Bulei de los que te cobra 8.000 euros más un 25% de comisión. Como mínimo. Que vean, no, un poquito, no cuesta mucho. No estoy acostumbrado a otras cifras. ¿Qué tipo de verticales serían los que a priori tengan o detectéis que tengan mejor oportunidad? ¿No? Mencionabas ahí cosmética, no sé si hay algunos más. Sí, cosmética, alimentación, todo lo que sea cuidado personal últimamente está muy, muy en boga. Os comentaba también el tema de mascotas. Ha crecido muchísimo durante los últimos 2 años, 2 años y medio. Y también suplementos alimenticios es lo que comentaba y he vuelto a comentar ahora porque es que es lo que está creciendo ahora más a lo loco. Claro.
¿Alguna pregunta por el público? Lo de los 8.000 euros es para los top, pero Top. uno que esté por abajo, o sea, creo que hay dos, Key Opinion Leaders, Key Opinion Customers, que son los de más abajo. Estos de más abajo, ¿a cuánto nos puede salir? O sea, lo puede pagar un español, por decirlo así. Muy bien. Sí, obviamente, yo os hablaba de un top, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, Key Opinion Consumers, que son pues un poco el nivel más bajo. Pueden ser, pues básicamente, pues un amigo tuyo que tenga a lo mejor pues 10.000 seguidores, que hable sobre un tema que suele ser el mismo, pues que tiene relación con tu marca, y ese tipo de perfil puede ser muy económico. Simplemente para hacer un post en su red social, pues a lo mejor te pueden cobrar unos 400 renminbis, 500 renminbis, que son pues a lo mejor 60, 70 euros. Bien, después, bien. Sí, Empezamos claro. a entendernos. Hombre, obviamente el impacto es diferente. Claro. Al principio, cuando haces una estrategia de marketing digital y comercio electrónico en China, normalmente los primeros pasos es construirse una pirámide en cuanto a influencers se refiere. En la parte baja tenemos que trabajar al inicio de una forma muy extensiva con muchos Key Opinion Consumers, muchos de estos. ¿Por qué? Porque necesitamos menciones. Porque cuando alguien va a la plataforma de venta online, puede buscar una palabra clave y te puede encontrar. Pero si no te conoce, lo primero que va a hacer después es ir a las redes sociales, que era el segundo escalón que veíamos de la pirámide. En esas redes sociales, si no ve menciones tuyas, de tu marca, probablemente la tasa de conversión baje muchísimo. Baje muchísimo porque no... Y después tienes, obviamente, que ir subiendo por la base de la pirámide, hacia arriba, de forma vertical. Después tienes nano Key Opinion Leaders, pues que a lo mejor pues, te pueden cobrar unos 1.000 renminbis. Yo lo sé todo en renminbis, me sabe mal. Tienes medium Key Opinion Leaders. Hay muchísimos niveles y rangos. Y dependiendo del rango y el nivel, te pueden cobrar más o menos. Y después muchísimo ojo con estas colaboraciones, porque si no las controlas, o sea, si no haces un chequeo, una auditoría previa, pues te pueden pasar cosas. A nosotros, por ejemplo, pues nos han dado gato por liebre varias veces, y eso le ha pasado a todo el mundo. Hola, primero, felicidades por la presentación. Una pregunta respecto al tema de cosmética. Lo digo porque al menos aquí, no sé en Europa, pero al menos en España, sí que tengo algunos clientes de cosmética que aprecian mucho todo el tema de animal cruelty free, pero que no sé cómo está ahora, que la regulación en China, no sé cómo está el tema de que como que hay como una pequeña obligación de que sí que tienen que probarlo para entrar en el mercado chino. Sí, efectivamente. En tema ¿No de sabías cómo decirlo, lo de que se comen las mascotas? No quería decir Ya, eso. No, que es que para entrar al mercado, al menos es lo que tengo entendido, sí. si estoy totalmente equivocada, lo siento. No. Que para entrar al mercado chino Que sí que tiene que estar probado en tienen que animales. probar para entrar al mercado chino, al contrario de Ya, aquí ya. a Europa. Es correcto en cierta medida. Cuando estamos tratando el mercado doméstico, entonces no te puedes escaquear. Si quieres vender tu cosmético que es anti-cruelty, no sé cómo se llama ahora mismo, Animal cruelty free. Animal cruelty free, entonces tienes que pasar por el aro. Tienes que, obligatoriamente, en el mercado doméstico, para vender en doméstico, tienes que hacer el test en animales. En el mercado, en modalidad de cross-border, no lo tienes que hacer. Es decir, para una empresa de cosmética que se inicia en China, te diría que es casi 100% obligatorio empezar por el cross-border, porque te va a ayudar a no tener que hacer test en animales. Otra cosa es la percepción que se pueda tener fuera, o en tu país de origen, por ejemplo, sobre que tú estés vendiendo en China, porque todavía hay un poco de desconocimiento en ese aspecto de que la gente cree que cuando vendes en China siempre tienes que hacer el test. No es así, ya la regulación cambió hace un tiempo y bueno, pues no es necesario si estás en modalidad de cross-border.
Así que de verdad, muchísimas gracias, Carlos Caballero. Un placer. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.